Vivimos en un mundo caótico, siempre corriendo, siempre deprisa. Las redes y las apariencias nos invitan a exigirnos mucho e interiorizar muy poco. Por eso, te invito a que nos regalemos este tiempo para profundizar en nuestro interior y así poder transmitir una mejor versión a quienes están a nuestro lado. Unamos nuestro corazón y sintonicemos ambos latidos. Desde el corazón. Mi gente bonita, estoy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este nuevo episodio y nuevo podcast desde el corazón. Y quiero platicarles por qué nace desde el corazón. Y es así que tengo que iniciar hablando un poco de mi testimonio. Sé que algunos de ustedes sabrán cuál fue mi testimonio por lo que hemos pasado como familia con uno de nuestros hijos, pero también hablaré y compartiré con ustedes desde el corazón lo que no he compartido con nadie más. Cómo todo este trayecto de vida me ha llevado hasta aquí, hasta donde estoy hoy, a compartir, a reflexionar, a interiorizar. Lo que más deseo es que sea un podcast que les aporte una semilla para poder hacer algo por los demás, para que nos inspire a dejar un mundo mejor del que ya encontramos cuando llegamos a este mundo. Así que no se pierdan este podcast, voy a estar hablándoles de este tema tan interesante desde el corazón, como siempre me gusta escribir y hablar. Y bueno, quiero iniciar platicándoles un poco de mi testimonio para quienes no me conocen. Yo soy Nayeli Pérez Negrón. Hace algunos años me casé, bueno, ya bastantes, la verdad es que me casé muy pequeña. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Mi vida era, dentro de todo, normal. Y quiero normalizar el decir que más bien era bendecida. Una vida donde tuve oportunidad, primeramente, de ser parte de la educación, que en este país sabemos que, pues, lamentablemente la gran mayoría no tienen la oportunidad. Además, nací en una familia muy unida y me casé con un hombre espectacular. Así que todo estaba perfecto. Me caso, tengo a mi primer hijo, Luis Pablo, y al año de edad lo diagnostican con cáncer, un tipo de cáncer bastante difícil de tratar, tanto que en México no lo pudieron tratar y nos tuvimos que ir a Estados Unidos. Y es ahí donde empieza toda esta nueva historia. Y quiero decirle nueva historia porque estoy convencida de que hay un antes y un después de Nayeli a raíz de este pequeño que llegó a mi vida y que la cambió para siempre. Como les decía, antes era una Nayeli mucho más normal y al día de hoy puedo decirles que soy una Nayeli que me gusta mucho más a pesar de haber sentido el dolor en carne propia de perder a un hijo. Les cuento que después del tratamiento de Luis Pablo, estuvimos 2 años viviendo en Houston. Este niño fue un niño espectacular. En mis redes sociales pueden conocer más sobre él. Pero quiero hablarles desde mi corazón y quiero hablarles desde mi perspectiva como mamá de este niño, ¿no? El vivir en el hospital me hizo darme cuenta de muchas realidades que no nos damos cuenta en el día a día, que olvidamos y que están ahí, en los hospitales, todo el tiempo. Es impresionante porque nosotros vivimos casi 2 años internados. Nosotros no éramos como las otras familias que solamente iban y pues bueno, se aplicaban la quimioterapia, podían salir. No, su caso era tan difícil que teníamos que vivir como dentro de una burbuja, yo así lo describo. Literalmente vivíamos en una burbuja donde nadie podía entrar, las visitas eran bastante limitadas porque él no tenía sistema inmunológico fuerte y desde una gripa podía matarlo literalmente. Entonces teníamos que vivir en una burbujita y teníamos que ser muy cuidadosos con él. Al inicio nosotros pensamos que íbamos a estar solamente de 3 a 6 meses y resulta que este tiempo se extendió a casi 2 años. ¿Y qué les puedo yo decir? Vivir en un hospital, vivir con la regadera fría y acostumbrarte al agua fría, vivir en un mundo que no sabías que existía, en un sofá-cama, en la almohada que te prestan del hospital, que a veces huele a puro medicamento. Y ahí aprendí mi primera lección, que es que a todo se acostumbra uno.
Y fue ahí donde empieza gran parte de mi aprendizaje, que sigue siendo parte de mi vida. Yo siempre digo que nunca vamos a terminar de aprender y la vida es un continuo aprendizaje, así que lo que es continuo no tiene fin. El aprendizaje en esta vida no tiene fin y todo lo que vivimos, todas las experiencias de las que somos partes, son parte también de nuestro aprendizaje. Y como les decía, aquí es donde inicia este aprendizaje de vida. Cuando Luis Pablo recae por segunda vez, nos dan como opción únicamente un trasplante de médula ósea. Y entonces empieza todo este movimiento como padres de querer encontrar lo mejor para tu hijo, de querer encontrar la médula que pueda compaginar perfectamente con la médula que él tenía, ¿no? Que haga el perfect match para que todo salga increíble y él pudiera seguir adelante, crecer y tener una vida como cualquier otro niño. Iniciamos todo este proceso y aquí fue donde me di cuenta de la gran bondad de las redes sociales y de las personas, de la humanidad. Porque tuvimos una lista de más de 100 personas dispuestas a donarle, de más de 100 personas que querían estar con él y que querían darle algo a cambio de un poquito que nosotros les compartíamos por medio de las redes sociales. Después del trasplante de médula ósea, que fue 99% compatible, lamentablemente Luis Pablo no aceptó la nueva médula y nos avisaron que era el momento de llevarlo a casa para despedirnos de él. Ese fue un momento sumamente doloroso en mi vida, pero que hoy, y lo digo de corazón, agradezco profundamente, porque el aprendizaje que nos ha traído es enorme. Luis Pablo se despidió y ganó sus alas y hoy es un ángel. Y es por él que mi vida tomó otro rumbo. Y es por él que hoy hago lo que hago. Y es por él, de cierta manera, que hoy también surge la idea de este podcast. Y les quiero platicar qué pasa después de Luis Pablo. Cuando él marcha, yo, como muchos saben, me voy a Calcuta porque tenía esa necesidad de darme. Había dado tanto para un hijo por 2 años que cuando regresé aquí a Saltillo, a mi ciudad natal, que yo considero natal porque realmente quiero mucho a mi ciudad, recuerdo que no me encontraba con nadie, no me encontraba conmigo misma, no me encontraba con mis amigas, no me encontraba en mi casa con mi esposo, con mi familia. Y era muy difícil encontrarse porque habías estado casi 2 años acostumbrada a darte todo el tiempo. Y cuando haces algo con tanto amor, ese algo se convierte en lo mejor que haces en la vida. Cuando ese algo se va, regresas y ya no sabes más qué hacer, ¿no? Entonces yo necesitaba encontrarme y fue así que decido irme a la India por 1 mes a darme, a servir. Estuve en la congregación de la Madre Teresa de Calcuta y ahí fue donde hubo un cambio muy grande respecto al dolor de haber visto a mi hijo partir. Ahí creo que gran parte de mi vida y del después se marca. Ahí fue donde replanteé lo que quería hacer, que básicamente era servir, que básicamente era darme, porque me daba cuenta que al yo servir y al yo dar, realmente recibía. No era yo quien daba, era yo quien recibía. Y esa dinámica empezó a marcarse muy fuerte en mi corazón. Y curiosamente me daba cuenta que era lo único que me ayudaba a ponerle, de cierta manera, una pomada a mi corazón. Porque en el darse y en el servir encontraba un poquito de anestesia para el dolor que estaba viviendo. Así que de cierta manera me hice un poco adicta al dar y al servir. Fue así que junto con mi esposo iniciamos Luchando por Ángeles Pequeños, que es una asociación que hoy en día apoya a niños con cáncer de bajos recursos en México. Ese fue como el primer pinino, por así decir. Y cuando empezamos con este proyecto y empezamos a adentrarnos más y más y más, y empezó a consumir más de mi tiempo, me daba cuenta que eso me llenaba, que no era pasajero, que no era algo que me daba una satisfacción que solamente duraba 2 días, 3 días, como lo hacía mi trabajo real. Entonces, empezamos a platicar la idea de volvernos a embarazar y tener más hijos y continuar con nuestra vida.
Y resulta que esto es algo que por primera vez platico, ya hemos grabado varios podcasts sobre mi testimonio, que yo estaba tan radiada porque Luis Pablo lo único que me pedía cuando él iba a entrar a radiación era que yo lo tomara de las manos y esto, pues lógicamente, me pasaba a mí la radiación. Yo estaba tan radiada que llegó un momento donde me dijeron, va a ser muy difícil que tú te vuelvas a embarazar, tienen que buscar otra opción y tienen que buscar otra manera, ¿no? Así que bueno, de la mano de Dios, nosotros decidimos empezar a buscar otras opciones y fue cuando llegamos a varios DIF de varios estados con la intención de adoptar. Decíamos, bueno, si no va a llegar naturalmente, entonces quizá por medio de la adopción. Y estuvimos en este mundo de la adopción súper metidos con todas las pruebas psicológicas, con todas las pruebas que te hacen aquí en nuestro país para poder adoptar a un niño. Y nos dimos cuenta de lo difícil que es hacerlo en este país. De verdad, era una tristeza porque nosotros anhelábamos poder dar ese amor y poder darle ese amor a algún niño. Y fue estar en lista de espera por más de un año hasta que por fin nos llega la noticia de que estábamos embarazados y de que venía nuestro primer niño arcoíris. Así es como nace Bosco y después nace al año mi Luisa. Cuando ellos dos nacen, yo decido dejar mis negocios. Les platico, yo soy abogada, pero siempre estuve en el lado de comercio. Siempre estuve muy metida en negocios, en tener negocio propio, en hacer comercio, en administrar, en hacerlo crecer. Teníamos distribuidores de pieles en todo México, no solamente eso, también teníamos vestidos de noche, teníamos ropa española, una línea de ropa española para niños que también distribuíamos. Y llegó un momento donde todo empezó como a sentarse en mi vida y entre más y más veía que los niños luchaban por su vida en nuestra fundación y que muchos se despedían, empiezas a tener una perspectiva más real de lo que es la vida, ¿no? En sí. Así que poco a poco me fui desprendiendo de lo que más creía yo que quería. Y es que, como no, desprenderse de un hijo es lo más difícil que me ha tocado hacer. Así que cuando me tocó desprenderme de mis trabajos, de mis negocios, no fue tan difícil, pero yo creía que iba a hacerlo. Un día en la mañana amanezco y le digo a mi esposo, voy a cerrar todos los negocios. A partir de mañana liquido y cierro todo. Todos creían que me había entrado la locura, que todo el duelo de mi hijo me había llegado años después, que me estaba volviendo loca. Pero era una decisión ya tomada. Sentía en mi corazón que yo no podía seguir haciendo lo que hacía si no aportaba a nadie y si no ayudaba a los demás. Veía que faltaba tanta gente y faltaba tanta ayuda alrededor de mí que me sentía muy incongruente haciendo lo que hacía sin poner mi granito al 100% en lo que se me necesitaba. Así que, bueno, además de que eran pieles, también empezó a entrar, y esto también nunca lo he platicado, una especie de shock en mí de incongruencia, de decir, al final, bueno, yo solamente comercializo, pero son pieles, ¿no? Te empiezas a ser tan consciente de la vida misma, de la vida en sí, de la vida de todo ser humano, de todo animal, incluso a la vida que todavía no nace, que esa conciencia me llevó a decir, ya no quiero esto, necesito otro camino. Y les tengo que confesar que algo de lo que más me dolía, y quienes me siguen en redes sociales lo pueden recordar, es que cuando yo estaba en todo este mundo del comercio y de la moda, me tocaba viajar. Y uno de los destinos que más disfrutaba era Italia, porque me tocaba estar en todos los fashion shows y me tocaba comer delicioso y conocer gente espectacular. Y justamente cuando pensé en cerrar, le decía a mi esposo, esto es lo que más voy a extrañar, los viajes, ¿no? El tener la manera de poder ir para trabajar y estar ahí. Y fíjense cómo es Dios, que después de un tiempo y de decidir cerrar todos mis negocios, viene la pandemia. Y en la pandemia decido invertir ese tiempo para ayudar. Entonces, empiezo a acudir a dirección espiritual, empiezo a profundizar un poco en ver
qué puedo yo estudiar para aportar y para ayudar a la gente que tenía en mi fundación, a las mamás que sufren tanto, a la gente que está alrededor de mí. Y decido estudiar mi maestría en teología, que acabo de terminar hace unas semanas. Y estudiando esta maestría, se me abre la oportunidad de ser parte de un proyecto que se llama La Economía de San Francisco, que es un proyecto convocado por el Papa Francisco. Entonces, de alguna manera, termino trabajando para este proyecto y una de las ventajas es que cada año tienes que ir a Italia a capacitaciones o a encuentros o a algo, ¿no? Así que, de cierta manera, sigo haciendo lo que más me gusta, mi pasión, que es viajar, pero ahora lo hago de una manera distinta. Ahora sé que lo hago con un fin mucho más grande que por el que lo hacía antes. Antes lo hacía literalmente por dinero, porque todos queremos ganar dinero en este mundo, pero no había un propósito. Y hoy en día les puedo decir que todo lo que hago, intento ponerle propósito, intento darle un sentido. Es por eso que nace este podcast, porque cuando la hermosa gente de Multimedios me invita a participar en este proyecto, me emocioné porque creo tanto en el poder de tocar corazones, en el poder de hablar desde el corazón, en el poder de sembrar una semilla en esas personas que quieren interiorizar, que quieren darse el tiempo de reflexionar en lo que no todo el mundo tiene el tiempo de reflexionar, de darnos cuenta de que hay un mundo mucho más allá que no hemos conocido, que no conocemos, que el sufrimiento es parte de la vida. Si se ponen a reflexionar, desde que nacemos llorando. Literalmente no conocemos a ningún bebé que nazca riéndose. El dolor viene pegadito a nuestra vida desde que nacemos. Y de hecho nacemos desde el dolor, ¿no? El dolor de una madre que va a dar a luz. El dolor es parte de nuestra vida. Pero pareciera que hoy en día vivimos en un mundo que simplemente nos quiere decir, no sufras, sé feliz. La vida es para disfrutarse, la vida es para gozar. Y parece que nos lo gritan por todos lados. ¿Y qué pasa cuando llegan los momentos difíciles? ¿Qué pasa cuando llegan los momentos dolorosos? Por si no sabían, las estadísticas de suicidio este año han subido muchísimo más que en años pasados. Desde el COVID empezaron a aumentar. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Porque además la mayoría son jóvenes y Saltillo lamentablemente ocupa uno de los lugares principales en México en causas de suicidios. ¿Qué pasa? Que nadie nos enseña que esto es parte de la vida, que el sufrir es parte de vivir, que el amor es la otra cara del dolor y que el amor siempre triunfa, pero que hay que permanecer, porque el dolor viene a enseñarnos algo mucho más allá de lo que pudiéramos nosotros aprender en los libros o en una conferencia o incluso en un podcast. El vivirlo, el vivir esa experiencia nos lleva a trascender. El dolor nos lleva a trascender. Recordemos siempre eso. Es por eso que estoy aquí, porque quiero compartir con ustedes todos los anhelos que tenemos desde nuestro corazón. Los valores, los principios, todo aquello que nos han dicho que ya no es normal, pero que sigue siendo tan actual. El poder hablar de temas que por lo regular son tabú, el poder transmitir estos temas también con nuestros hijos como parte de algo normal, para que el día que ellos crezcan y se enfrenten con una situación dolorosa, sepan cómo afrontarla, sepan a qué acudir. Así es como nace desde el corazón. Así que yo los invito a que sigamos compartiendo. Los invito a escucharme en los siguientes episodios. También saben que estoy abierta en redes sociales, que pueden escribirme, que si hay algún tema en específico que quieran tratar, que quieran que hablemos, que quieran que traigamos a algún experto, estoy abierta para eso, para aportar, para servir, para darme. Espero que les guste mucho este proyecto, lo hacemos con todo el corazón. Aquí estamos rodeados de gente también
que estoy segura que lo hace desde el corazón. Así que los invito a seguirme escuchando. Gracias por ser parte de mi vida, por ser parte de este nuevo proyecto y espero poder transmitirles muchísimo de lo que nosotros vemos día a día y de todos los aprendizajes que tenemos de nuestros niños en la fundación, que cada día nos enseñan a cómo vivir, a cómo sonreír, a cómo dar una palmadita, a cómo seguir adelante a pesar de estar sufriendo tanto dolor, tanto físico como emocional. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.